Y hoy voy a hablarles un poco de legado, y por eso les invito a que me acompañen a Génesis capítulo 15, desde el verso 1 hasta el 5. Leemos su palabra que está más que bendecida. Esperamos a... Dice su palabra: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Yo quiero declarar esta palabra sobre ti. Y para hablarte de legado tengo que definírtelo, y quiero que sepas que un legado tiene un alcance mucho más amplio que el de su definición literal, que es simplemente un bien que se da a través de un testamento. Quiero que sepas que legado también es la transmisión de nuestro patrimonio interior, la herencia de valores fundamentales, de creencias, de experiencias de vida, con la intención de inspirar a futuras generaciones. Y yo quiero que puedas subrayar esto: la intención de inspirar a futuras generaciones. Y quiero que sepas que un legado es algo intangible. Un legado tiene que ver con esencia, que un legado se sostiene en el tiempo. Un legado toca gente y cambia generaciones. El legado tiene que ver con los principios fundamentales. Y cuando hablas de legado puedes cometer el error de confundirlo con herencia, porque pudiese parecerse, pero son completamente diferentes. Quiero que sepas que la herencia son bienes, el legado es fundamento. Quiero que sepas que los bienes tienen que ver, Eder, con el hacer, con las cosas materiales, pero el legado tiene que ver con el ser, con el fundamento. Por eso Dios se fundamenta en el ser y no en el hacer. Dios está ligado a lo que Él es y no lo que Él hace. Porque si miras las cosas que Dios hace, quizás algunas podrían hacerte dudar de su deidad. Dios se constituye en su ser, en su esencia. Un legado no es cuantificable, la herencia sí se puede contar. Por eso cuando tú ves a Dios en el verso 5 hablándole a Abraham, Él le está diciendo: ¿ves las estrellas del cielo? ¿Las puedes contar? No, Señor, no las puedes contar. Eso se llama legado. Cuando Dios te da una promesa, va amarrada a un legado. Si Dios cumple su promesa, tú te encargas del legado. Y era mucho más importante para Dios hablarle a Abraham de legado que hablarle de herencia. Porque si bien cuando Dios aparece en la escena en la vida de Abraham, Dios sabe perfectamente que Abraham ya poseía, que Abraham ya era un hombre rico, Eder. Ellos ya tenían una actividad económica. Pero Abraham no tenía descendencia. Ni había esperanza de dejar un legado para Abraham. Cuando Dios llegó a tu vida, Él tenía plenamente identificado que lo que tú necesitas es que a través de ti se establezca un legado y no una herencia. Espérate un momento, no vayas a aplaudir, todavía no te vayas a emocionar. Una herencia jamás y nunca podrá comprar un legado, pero un legado sí te hace
hace un heredero. Un legado te abre la puerta de los cielos, hace que desciendan sus tesoros. Pero hay gente preocupada hoy en día por la herencia, por las cosas materiales, porque sus hijos luzcan la mejor ropa, porque vayan a la mejor universidad. Eso no está mal, pero lo que tu generación necesita es trascender en el tiempo. Lo que tu generación necesita es un legado. La gente necesita entender que debe estar preocupada por el legado. Y ¿sabes algo? Tú eres el responsable del legado de las próximas generaciones. Tú eres responsable de los principios de tus hijos. Tengo una tarea y esto golpeaba y decía indiscutiblemente, tengo que hablar de legado. Porque por mucho tiempo el enemigo me dice, tú no tienes herencia para tu hijo. ¿Qué le vas a dejar? Tú no tienes casa. A ti no te han dado casa. ¿Qué va a heredar? Yo un día me paré en la brecha de una palabra y yo dije, ¿sabes? Mi hijo no necesita heredar nada terrenal en esta tierra, porque el legado le va a abrir las... Dios mío, el legado que yo le construya tendrá que soltarle todo. ¿Sabes? Porque el legado le va a soltar a tus hijos lo que ellos necesitan. ¿Sabes? Uno de los hombres que aparecen en la vida de Abraham me impacta porque era Lot. Y Lot estaba con Abraham. Pero Lot siempre estuvo enfocado en la herencia de su tío, en los bienes de su tío. A Lot nunca, mira, mientras que Abraham lo veía como el hijo que no había tenido, a Lot le interesaban los beneficios de su tío. Nunca le importó lo que pasara con su tío, pero sí sacar provecho de su tío. Y un corazón ingrato jamás podrá ser parte del legado. Tienes que saber que debe haber gratitud en tu corazón para sostener un legado. Hay personas que por más que ames, no pueden acompañarte a establecer legado por su corta visión, por su corto entendimiento, porque están enfocados en su herencia. El estar Lot enfocado en el beneficio lo alejaba cada día del legado. Un legado se construye con esfuerzo, y el fruto de ese esfuerzo es la recompensa de tu generación. El esfuerzo de los que iniciaron aquí hoy es recompensa para los que se añaden a la casa. Me sorprende que cuando Lot se separa de su tío, lo hizo sin ningún problema, Tania. Mami, él no tuvo remordimiento. El tío le dice, sabes, tienes que irte. Y él lo primero que hace, ok, dame mi parte y yo me voy. Hay gente que se ha ido de la casa sin ningún tipo de remordimiento, porque su corazón nunca estuvo en el legado de la casa, estuvo en el beneficio. Nunca cambies. Nunca cambies un legado que transforma generaciones por una experiencia personal, por un beneficio personal. Hay gente que va sacando otra gente de iglesia sin importarle nada. No hay remordimiento. No le preocupa lo que va a pasar con esa alma. Los nacidos en casa, la gente de legado, le importa primero el pueblo. No le importa el crecimiento de su ministerio personal. Hay gente que necesita saber que Lot no solamente fue un ingrato, él fue rescatado. Y me estremecía lo que hablaba ayer Iván, porque ellos fueron
también formados, que fueron a rescatar al ingrato. No hicieron preguntas, se movilizaron, lo rescataron, lo trajeron nuevamente a casa, mami. Pero el ingrato se volvió a ir. Y luego vemos en escena que Lot vuelve y se va, y vuelve y se mete en problemas. Pero esta vez Abraham no lo fue a rescatar. Esta vez Abraham solamente intercedió. Hay gente que se va a ir, que tú no puedes ir a rescatarla. Hay gente que se va a ir, con la cual ya tú no vas, ay Dios mío, que ya tú no te puedes comunicar, porque el Abraham de la casa no te mandó. Y son esas conexiones las que te mantienen fuera del legado, y no te sientes valorado, y no sientes que creces. ¿Sabes por qué? Porque te estás conectando por fuera de la palabra que Abraham te dio. Yo sé de lo que te hablo, porque cuando tú no profundizas en el río de la lealtad, cuando todavía no se te han revelado cosas, tú cometes errores ligados por el alma y quieres mantenerte con gente que amas. Abraham amaba a Lot, claro que lo amaba, si no, no intercede por él. Pero Abraham entendió que para que el legado continuara tenía que soltarlo, tenía que bendecirlo de lejos. Hay gente que puede seguir bendiciendo, pero de lejos. Yo tuve que entender que para crecer en esta casa podría amar, pero tenía que ser de lejos. Hay gente que tiene que entenderlo. Y no es que uno haya rosca, no. Es que entiendes la profundidad de lo que es un legado. Dios mío. Pero hay otro hombre. No todo es malo. Vas a conseguir gente como Lot, pero vas a encontrarte gente como Eliezer. Eliezer significa: Dios es mi ayudante. Lo digo. Lo voy a decir. Eliezer era esclavo de Abraham, pero también tenía una particularidad, y es que era adoptado. Y es que una cosa es ser un criado, pero otra cosa es ser adoptado. Y en ese tiempo, al que se le adoptaba legalmente, lo hacía una pareja que no había podido tener hijos. Y el adoptarlo, aparte de criarlo, le daba la oportunidad de ser el heredero. Y lo único que lo bajaba de la herencia era que Abraham tuviese un hijo natural. A Eliezer le convenía más que la promesa no se cumpliera. Eliezer estaba de Pepe en la lista, pero él supo ser un buen segundo. Él prefirió el plan de Dios. Hay gente que predica mejor que la pastora, pero no puede estar por encima. Hay gente que tiene que aprender, que tiene que estar, Dios mío, que tiene que ser un excelente Eliezer. Eliezer prefirió que el plan de Dios se cumpliera antes que su propia herencia, antes que su propio deseo de naciones. Él prefería quedarse a cuidar lo de su patriarca, lo de su padre. Dios mío, detrás de grandes ministerios, de grandes hombres y mujeres que pueden ser conocidos, hay un mayordomo extraordinario y se llama Eliezer. Detrás de esta mujer maravillosa de Dios que ves aquí, hay un gran equipo de Eliezer. Ahora te pregunto, ¿tú qué necesitas? ¿Necesitas ser un Lot que pueda que consiga mucho y luego quedarte como una estatua con un legado paralizado? ¿O quieres ser un buen Eliezer? ¿Quieres ponerte enfrente? ¿Quieres? ¡Ay, Dios mío! Eliezer prefirió el legado
que la herencia. Eliezer estuvo interesado en la continuidad de un legado, que disfrutar una herencia. Y esto fue lo que lo posicionó como alguien fundamental en la historia de Israel. ¿Sabes? Eliezer fue tan buen segundo que no solamente sirvió a su padre Abraham, sino que le sirvió al que le quitó la herencia. Eliezer le sirvió a Isaac, fue y le buscó la esposa. ¿Sabe por qué? Él decía, la bendición viene cuando yo bendigo al que sí está en la promesa. Porque bendecir al que está en la promesa, te entra en la promesa. Quizás tú no estabas en la promesa. Quizás tú no estabas en la promesa. Tú viniste destrozado. Tú viniste deteriorado. Pero bendeciste a la mujer de la promesa. Y eso te metió. Y eso te metió. Y hoy tienes un legado. No se gana el derecho de celebrar un legado hasta que se haya pagado el precio de construir uno. Y Eliezer pagó el precio. Eliezer aprendió todo de su padre Abraham. Y cada vez que vemos o escuchamos hablar de Eliezer en la Biblia, lo vemos haciendo lo que hacía su padre Abraham. ¿Por qué predicamos en esta casa? Porque vemos que hay un Abraham que predica bien. Y tenemos que aprender a predicar bien. Porque somos mujeres que no nos rendimos, porque hay una que no se rinde. Hay una que avanza. Y yo quiero abrirte mi corazón de mujer más que el de predicadora para cerrar. Cuando pasó el huracán Katrina por esta casa, algunos saben a lo que me refiero. Muchas cosas fueron sacudidas en mi vida. ¿Sabes? Porque yo llegué aquí destrozada, completamente destruida. Me conmueve todo lo que he visto y le decía a Alexa, no he parado de llorar desde ayer. Son 9 años en los que recuerdo cómo llegué. Y aquí Dios me dio a conocer la paternidad. Pero, ¿sabes? La madurez es un proceso. Y quizás te vas a equivocar en algunos de esos procesos, pero cuando tú caes en cuenta de tu error y te dispones a aprender, quiere decir que has madurado. Y si alguna persona me preguntase hoy por qué sigo en esta casa, te podría responder por un legado. Porque entendí que en esta casa yo encontré un referente. Y yo hoy le puedo decir a mi madre espiritual, yo en mi casa no tenía referentes. Los buscaba por más que quería, no los encontraba. No había mujeres rescatables de mi familia y yo no iba por un buen camino. Pero cuando llegué a esta casa encontré un referente. Y ese referente me inspiró. Y la he admirado de lejos y de cerca. Y algo que estremecía completamente en mi corazón. Y es que una vez, ella no lo sabe, lo voy a decir hoy. Hace muchos años, cuando mami fue a Argentina, ella convocó a una reunión de oración en su casa, en las cuales me convocó a mí. Y yo fui a orar a su casa. Y en una de las oraciones ella ni siquiera pudo haberse dado cuenta porque ella estaba allí orando. Y yo solamente la veía y empecé a copiar su oración. Cuando ella empezaba a orar, ella decía: Señor, aquí está mi vientre. Está listo para que deposites la semilla que va a bendecir a esa nación. Y yo no podía sacar esa oración de mi cabeza. Llegué a mi casa, me encerré en el cuarto y empecé a orar de esa forma, porque yo quería un hijo. Y empecé a orar y yo le decía: Señor, como decía mi pastora, aquí está mi vientre. Está listo para que deposites una semilla. A los días de eso quedé embarazada. Y yo solo podía decir: el esfuerzo de ella ha sido la recompensa
mía como mujer. ¿Sabes por qué? Porque llegué aquí destrozada, llegué aquí sin nada, pero aquí he sido levantada, he sido empoderada, he sido cambiada. Nunca pensé que una mujer como yo pudiese predicar. Y recuerdo a la historia de Rahab. Rahab no era una heroína. Rahab fue una prostituta que quizás la vida no tuvo misericordia de ella, pero un día ella se dispuso a tener misericordia por otros. Y entonces se encontró con un Dios que la amaba y que podía transformarla. Yo soy la evidencia de que en esta casa hay un legado para hombres y para mujeres. Que en este lugar, si la vida no da un peso por ti, Dios puede tomarte y decir: tú vas a predicar la palabra, tú vas a ser parte del legado, de las que no se rinden, de las que dejan legado, de las que creen más a una herencia. Son 9 años y han sido lo más maravilloso de mi vida. Porque si Dios no me hubiese traído a esta casa, yo estuviese en otro lugar. Y el estar aquí con un matrimonio sólido, con un hijo bendecido, con un ministerio, con la oportunidad de estar frente a mujeres y decirle: tú lo puedes hacer, habla de que estoy en el lugar correcto, de que tú estás en el lugar correcto, que ser fiel, uy Dios mío, que en la fidelidad hay recompensa. Sé un Eliezer, tanto para ella, tanto para tus líderes, y créeme que tendrás un legado extraordinario que dejarle a esta generación.